Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les saludo como siempre muy afectuosamente y muy cariñosamente desde esta bendita señal de Mariavisión, Luz Católica. Un saludo para nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica, también para nuestros amigos que nos ven en España. Este es su programa Concilios y el día de hoy tenemos cosas interesantísimas y muy buenas que platicar con ustedes. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios y bueno, el día de hoy vamos a profundizar un poco más en el documento, en este documento tan importante sobre la Iglesia que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Es un documento muy extenso del Concilio Vaticano II, pero bueno, pues hay que irlo desmenuzando, saboreando poco a poco. Les recuerdo que nuestras vías de comunicación son @filos1403, que es mi Twitter, en donde pueden ustedes preguntar, hacer comentarios. También, bueno, pues tenemos el correo de concilios@mariavision.com. Ahí si son cosas más largas, yo se las puedo contestar durante la semana. Es muy importante que nos mantengamos en contacto. El día de hoy, bueno, pues además traigo aquí una imagen muy hermosa de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias. Es una imagen de esta Virgen que, bueno, pues se le dio esta imagen a una religiosa del siglo XIX, a Sor Patrocinio, una religiosa que además murió estigmatizada. Vean ustedes qué hermosa imagen que la misma Virgen entregó a esta religiosa. Y bueno, pues con todo, con su atuendo, con el niño Jesús, en Guadalajara, España, es una Virgen que ha hecho muchos milagros y que además, bueno, pues su nombre, su misterioso nombre, Virgen de, o Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, significa, bueno, pues que en estos tiempos difíciles ella, a pesar de que los católicos vamos a vivir, y de hecho estamos viviendo grandes persecuciones por causa de nuestra fe, y aunque parezca que el mal va a triunfar, la que va a triunfar al final es la Virgen, tal y como lo dice la Sagrada Escritura. De modo que contra más persecución veamos, contra más suframos por causa de la palabra de Dios, del Evangelio y de la justicia, es que más cerca está ya el tiempo y de que la Virgen triunfe sobre todos los poderes del mal. Bueno, aquí les presento a Sor Patrocinio, ¿verdad? En el siglo XIX, un siglo muy aguerrido por la persecución católica. Y bueno, esta es la religiosa, una religiosa muy bonita, que fue una de las mujeres más hermosas de la época allá en España y que, bueno, tuvo una vida tremenda, ¿verdad? En la fundación de varios pues conventos de religiosas, son religiosas de clausura. O sea que ellas no salen a la calle y son franciscanas de la Inmaculada Concepción. Este convento, bueno, donde está la imagen original de esta Virgen, pues está en Guadalajara, pero Guadalajara, España. Entonces, un saludo para nuestros amigos de Guadalajara, España. Y esto es muy a propósito porque fíjense que los laicos tenemos una función muy importante en la Iglesia, porque el laico, los cristianos, los fieles, pero sobre todo los fieles laicos, son al mundo lo que el alma es al cuerpo. Ya decía por ahí un discurso famosísimo, ¿verdad?, de la antigüedad, en donde, bueno, retoma esta constitución dogmática Lumen Gentium, esta frase, y dice pues que los cristianos debemos ser al mundo lo que el alma es al cuerpo, es decir, darle unidad
y vida al mundo. Entonces, el día de hoy vamos a dividir el programa en dos. La primera es un poco sobre los derechos y obligaciones de los laicos y el segundo es sobre la santificación de los laicos y la santidad de la iglesia. Entonces, más o menos así viene esta parte del documento y bueno, reflexionando un poco, nos damos cuenta que los laicos, los fieles laicos en la iglesia, tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos, ¿sí? Y uno de los derechos importantes de los laicos que vamos a ver aquí, pues es el derecho a participar en todas las cuestiones en las que podemos participar los laicos con nuestras iniciativas en dar nuestros puntos de vista siempre y cuando sean en el bien de la iglesia, es decir, manifestar lo que nosotros creemos conveniente y ser escuchados por la jerarquía, es decir, por los sacerdotes, por los obispos, en todas aquellas cosas que sean siempre para el bien de la iglesia. Tenemos derecho también a recibir todos los auxilios espirituales necesarios para nuestra santificación, pero sobre todo entre esos auxilios espirituales tenemos la palabra y los sacramentos, ¿sí? Sobre todo la penitencia, la Eucaristía, que es el centro de toda la vida cristiana, nunca debe faltarnos a los cristianos. Por eso es que todos los fieles necesitamos, ¿verdad?, de los ministros, que son los que se encargan de administrar todos estos beneficios sagrados o estos bienes sagrados de la iglesia, que son pues todas estas, los sacramentos, los sacramentales también, la palabra de Dios, la Eucaristía, sobre todo la Eucaristía. Bueno, ¿para qué es esto? Para que nosotros estemos fortalecidos y preparados para santificar el mundo, es decir, para que todas las estructuras sean conforme al plan establecido con Dios. Esto va en contra del laicismo. ¿Han oído hablar del laicismo? Una cosa es ser laico y otra cosa muy diferente es el laicismo, ¿sí? El laicismo es una postura que excluye todas las cuestiones de Dios, de la vida política, de la vida pública, de las estructuras económicas, no nada más políticas, sino también económicas, administrativas y hasta culturales, sociales, etcétera. Este laicismo es producto, pues, de la Revolución Francesa y de las dos ramas de la masonería, que son, por un lado, la rama de la masonería de izquierda, es decir, del comunismo, del socialismo y de la izquierda, atea, y por otro lado, del liberalismo y el capitalismo, que es también atea. Este laicismo lo que ha hecho es separar malamente las cuestiones de la iglesia, las cuestiones de Dios, de las cuestiones temporales. Y entonces el documento, este documento, la Lumen Gentium, nos dice muy claramente que ninguna estructura temporal, por temporal que sea, y ninguna estructura de ningún caso puede salir del imperio, es decir, del gobierno de Dios. Entonces, esto no significa que los prelados de la iglesia, por ejemplo, tengan que inmiscuirse en las cuestiones de la política. No es así, porque ellos tienen su misión para administrar, tienen su forma de santificar, de regir o de gobernar, ¿sí? Y bueno, pues ellos deben administrar los sacramentos y dedicarse a cumplir su vocación y su misión como prelados, como sacerdotes, profetas y reyes, pero en el sacerdocio ministerial. Pero los laicos sí que tenemos que hacer que las estructuras del mundo vayan conforme a el plan establecido por Dios. Entonces, esto ha traído numerosos problemas y numerosas persecuciones porque los poderes de este mundo quisieran que el mundo fuera y se organizara de una manera en función de los intereses de unos cuantos que detentan el poder, mientras que la iglesia va siempre promoviendo un mensaje, una doctrina social de justicia y de paz que no se ve en este mundo. Entonces, imagínense ustedes el conflicto tan grande de intereses que se encuentran en esta situación entre la iglesia y el Estado, que, bueno, se ha ido desarrollando durante toda la historia esta problemática en la que, bueno, a lo mejor sí es cierto que las cosas de la iglesia y sobre todo de la jerarquía
tienen que restringirse a un ámbito particular y las cuestiones del gobierno tienen que tener cierta independencia, las cuestiones políticas y económicas y administrativas, pero sí que estas cuestiones no deben ir nunca en contra de lo que es el mensaje de Cristo y el mensaje del Evangelio. Y ahí es donde entramos los laicos. Y le entramos perfectamente a la hora que llegamos a una estructura que tiene ciertos lineamientos que van en contra de la Iglesia, en contra del derecho natural, de la ley de Dios, y entonces nosotros tenemos que, con nuestro testimonio principalmente de amor, de vivir la palabra, de vivir la ley, tratar de transformar esas estructuras, pero también de oponernos a todo lo que vaya en contra radicalmente de lo que es la voluntad de Dios. Y en ese oponernos en contra de lo que es la voluntad de Dios, pues tenemos muchas persecuciones, ¿sí? Constantemente los cristianos, cuando uno va siendo más congruente con el mensaje de Cristo, poco a poco va uno enfrentándose pues a la misma cruz de Cristo, ¿sí? A la persecución y finalmente a las bienaventuranzas. Cuando no hay esto, es que el cristiano está tibio. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir desglosando poco a poco después de un corte, así es que quédese con nosotros, regresamos. Ya estamos aquí de regreso recibiendo sus mensajes. Un saludo a Romina C., a Evelyn Morales, a Patricia Ávila, a Gerardo Segovia. También tenemos aquí un saludo para Rafael Raúl Gutiérrez, el padre misionero del Espíritu Santo. Saludos también a nuestros amigos de la iglesia de Fátima, muy especialmente a, esta iglesia con el padre Miguel, que lleva 15 años de evangelización, y también a la señora Daisy y al padre Fernando, ¿sí? Por 25 años de estar, en una vocación promoviendo a la Virgen de Guadalupe. Y pues así vamos a ir nosotros desglosando poco a poco este documento del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en esto que corresponde a los laicos. Y entonces decíamos cómo el laico tiene que santificar el mundo y muchas veces tenemos que oponernos los laicos fuertemente a cuestiones que van en contra de la fe, en contra de la doctrina cristiana, en contra de los principios de la ley natural, de la ley de Dios, de la ley de la Iglesia, sobre todo cuando estos principios también van en contra de la libertad religiosa, es decir, de un derecho natural que tenemos los católicos. ¿Para qué? Para promover la religión, también para utilizar imágenes, para poder, siempre y cuando respetemos el orden, ¿verdad? Y respetemos a las demás personas en su libertad religiosa y en su libertad de conciencia. Pero también muchas veces nosotros somos perseguidos, los católicos, de diferentes formas. No piensen ustedes que el martirio es necesariamente que te lleven y te corten en la guillotina, no, sino que a veces el martirio es resistir, ser a lo mejor excluidos de algunos foros porque somos católicos, que no se nos quiera, o que no se nos acepte, o incluso que lleguemos hasta ser perseguidos o despedidos de trabajos por exponernos en nuestra fe, ¿sí? Entonces es cuando nosotros vivimos las bienaventuranzas, que todo cristiano debe esperar con mucha alegría. Pero hemos preparado un material que espero pongan mucha atención para ir desglosando estos aspectos. Profundizando un poco más en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en lo que se refiere a los derechos y obligaciones de los laicos en la Iglesia, en el número 36 afirma textualmente que, en razón de la misma economía de la salvación, los fieles han de aprender diligentemente a distinguir entre los derechos y obligaciones que les corresponden por su pertenencia a la Iglesia y aquellos otros que le competen como miembros de la sociedad humana. Procuren acoplarlos armónicamente entre sí, recordando que, en cualquier asunto temporal, deben guiarse por la conciencia cristiana, ya que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, puede subtraerse al imperio de Dios.
En nuestro tiempo, concretamente, es de la mayor importancia que esta distinción y esta armonía brille con suma claridad en el comportamiento de los fieles para que la misión de la Iglesia pueda responder mejor a las circunstancias particulares del mundo de hoy. Porque, así como debe reconocer que la ciudad terrena, vinculada justamente a las preocupaciones temporales, se rige por principios propios, con la misma razón hay que rechazar la infausta doctrina que intenta edificar a la sociedad prescindiendo en absoluto de la religión y que ataca o destruye la libertad religiosa de los ciudadanos. Y en el número 37 continúa diciendo que los seglares, como todos los fieles cristianos, tienen el derecho de recibir con abundancia de los sagrados pastores, de entre los bienes espirituales de la Iglesia ante todo, los auxilios de la palabra de Dios y de los sacramentos, y han de hacerles saber, con aquella libertad y confianza digna de los hijos de Dios y de los hermanos en Cristo, sus necesidades y sus deseos. En la medida de los conocimientos, de la competencia y del prestigio que poseen, tienen el derecho y en algún caso la obligación de manifestar su parecer sobre aquellas cosas que dicen relación al bien de la Iglesia. Hágase esto, si las circunstancias lo requieren, mediante instituciones establecidas al efecto por la Iglesia y siempre con veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia aquellos que por razón de su oficio sagrado personifican a Cristo. Procuren los seglares como los demás fieles, siguiendo el ejemplo de Cristo, que con su obediencia hasta la muerte abrió a todos los hombres el gozoso camino de la libertad de los hijos de Dios, aceptar con prontitud y cristiana obediencia todo lo que los sagrados pastores, como representantes de Cristo, establecen en la Iglesia actuando de maestros y de gobernantes, y no dejen de encomendar en sus oraciones a sus prelados, para que, ya que viven en continua vigilancia, obligados a dar cuenta de nuestras almas, cumplan esto con gozo y no con angustia. Los sagrados pastores, por su parte, reconozcan y promuevan la dignidad y la responsabilidad de los laicos en la Iglesia. Hagan uso gustosamente de sus prudentes consejos, encárguenles con confianza tareas en servicio de la Iglesia y déjenles libertad y espacio para actuar, e incluso denles ánimo para que ellos espontáneamente asuman tareas propias. Consideren atentamente en Cristo, con amor de padres, las iniciativas, las peticiones y los deseos propuestos por los laicos. Y reconozcan cumplidamente los pastores la justa libertad que a todos compete dentro de la sociedad temporal. De este trato familiar entre laicos y pastores son de esperar muchos bienes para la Iglesia, porque así se robustece en los seglares el sentido de su propia responsabilidad, se fomenta el entusiasmo y se asocian con mayor facilidad las fuerzas de los fieles a la obra de los pastores. Pues estos últimos, ayudados por la experiencia de los laicos, pueden juzgar con mayor precisión y aptitud lo mismo los asuntos espirituales que los temporales, de suerte que la Iglesia entera, fortalecida por todos sus miembros, pueda cumplir con mayor eficacia su misión en favor de la vida del mundo. Por último, en el número 38, termina el capítulo 4 sobre los laicos, afirmando textualmente que cada seglar debe ser ante el mundo testigo de la resurrección y de la vida de nuestro Señor Jesucristo y señal del Dios verdadero. Todo en conjunto y cada cual en particular deben alimentar al mundo con frutos espirituales e infundirle aquel espíritu del que están animados aquellos pobres, mansos y pacíficos, a quienes el Señor en el Evangelio proclamó bienaventurados. En una palabra, lo que es el alma en el cuerpo. Eso han de ser los cristianos en el mundo. Pues ya escucharon ustedes cómo los laicos en cualquier asunto temporal, por temporal que sea, es decir, en todas nuestras actividades, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras colonias, en nuestros condominios, en donde vivamos, en la ciudad o en el campo, siempre debemos guiarnos en todos los asuntos, absolutamente en todos, por la conciencia cristiana. Es decir, no cabe llevar una doble vida, una vida en la que por un lado, voy a la iglesia, participo de los sacramentos, incluso hasta participo en ministerios, pero en mi trabajo, pues soy promotor,
perfectamente de lo que son posturas liberales, leyes que van en contra de la conciencia cristiana y del cristianismo, publico cosas que van en contra o por respetos humanos, no promuevo la verdad con la valentía, la verdad de Cristo que debería yo de promover en mi trabajo, en mi hogar, en lo que sea, ¿sí? En la cultura, en el arte. Ay, porque ¿cómo? Pues me quedo sin trabajo, ¿sí? Ah, pues si soy a lo mejor actor, pues no se divierte la gente si no son vulgaridades, si no son groserías. Todo eso es terrible para el cristiano y eso es lo que ha hecho que el mal vaya creciendo en el mundo. Justo que no tenemos un trabajo bien estructurado, como lo dice este documento tan importante, entre los laicos y los pastores. Los pastores deben guiar, los laicos deben obedecer, pero también deben dar sus opiniones, sus puntos de vista y tener iniciativas propias para desarrollar proyectos, ¿por qué no?, de evangelización que deben ser apoyados por los prelados siempre y cuando sean buenos para la iglesia. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el crecimiento espiritual que vamos teniendo los laicos y que se tiene que ver reflejado en nuestra actividad. Todo esto no sucede. Sí somos muy buenos para criticar a la jerarquía eclesiástica, para criticar si el padrecito hizo una cosa, si no hizo otra, para criticar al obispo o a veces hasta el papa nos atrevemos a criticar. Pero no nos damos cuenta que los laicos, a pesar que tenemos esa riqueza de sacramentos y todos los auxilios espirituales que la iglesia nos da, la misma Eucaristía, no estamos cumpliendo cabalmente con nuestra misión y por eso el mundo va ganando en la batalla contra lo que es la evangelización y el mensaje cristiano. Bueno, quédense con nosotros, regresamos después de un corte. Ya estoy recibiendo aquí sus mensajes. Un saludo a Vicky Castro, que nos dice que el programa está muy interesante y que, bueno, le gusta mucho. También al padre José Vicente Sánchez, un saludo también que nos está viendo el doctor Eudaldo Forment Giralt y su esposa Elena. Quiero decirles que su esposa Elena tuvo hace unos años una muerte cerebral severa y gracias a la intercesión de Sor Patrocinio y de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias que tengo hoy acompañándome aquí con su atuendo maravilloso que trae, porque si ustedes vieran la imagen original, desde luego esta es una réplica, pues toda su corona de oro llena de brillantes de corte antiguo, tanto la corona de la Santísima Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, como la de el Niño Jesús que trae. Y todo lo que es su manto y su atuendo, tanto de la Virgen como del Niño, pues está lleno de perlas, de diamantes, zafiros y toda clase de piedras preciosas. O sea, viene como una reina, pero además, si notan en su mano, trae una piñita que le da para jugar al Niño Jesús. Bueno, esta Virgen fue entregada directamente a Sor Patrocinio, una monja del siglo XIX, franciscana de la Inmaculada Concepción, que murió estigmatizada y que sufrió grandes persecuciones a propósito del tema que estamos viendo hoy, que es justo cómo los laicos tenemos que ser el alma del mundo, ¿verdad? Lo que da unidad y vida, y para ello tenemos que santificarnos, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a esta segunda parte en donde vamos a ver lo que es la santificación de los laicos, por qué la iglesia es santa, ¿sí? Y es santa porque todos, absolutamente todos los fieles, aunque sean ministros, sean laicos o en cualquier estado de vida, estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana. No por ser religioso, religiosa, monje, por el estado que tengamos vamos a vivir más o menos plenamente la vida cristiana. No es así. Todos, absolutamente todos, en cualquier estado estamos llamados a la santidad y a la plenitud de la vida cristiana, es decir, a vivirla totalmente, plenamente. De modo que la iglesia tiene dos funciones principales que son la santificación y la glorificación.
santificarse, ser santos como nuestro Padre ha sido santo. A eso venimos aquí. No venimos a quedar bien con el mundo, con nuestros jefes por cuestiones necesarias del trabajo que nos están exigiendo. No. Venimos principalmente a santificarnos, ¿sí? Y a glorificar. ¿Qué significa glorificar? La palabra gloria es una palabra que escuchamos frecuentemente en la iglesia. Dar gloria a Dios, glorificar, es reconocer, ¿sí? Hay dos tipos de gloria, principalmente hay muchos tipos de gloria, pero hay dos grandes grupos y uno es la gloria objetiva y otra es la gloria subjetiva. Mientras que la gloria objetiva es la gloria que da toda la creación a Dios, es decir, inconscientemente todo el universo, inconscientemente porque no tiene pensamiento, no tiene inteligencia, no tiene voluntad, pero todo lo que son todos los planetas, las estrellas, los átomos, todo absolutamente, los océanos, el mundo vegetal, el mundo de los hongos, ¿sí? El reino fungi, el reino animal, todos los seres que no son conscientes dan gloria objetiva a Dios, porque objetivamente tienden a Él naturalmente. Pero además está la gloria formal, la gloria subjetiva, la gloria formal que dan los seres, las criaturas inteligentes, que solo son los hombres y los ángeles, ¿sí? Que somos capaces de conocer a Dios, de saber que Dios nos habla a través de la creación, que la creación manifiesta su grandeza y su poder, y entonces reconocerle esa grandeza a Dios con una gratitud muy importante. Eso es justo la gloria formal o la gloria objetiva. Esta gloria se pierde o se disminuye cuando la criatura inteligente, es decir, las personas humanas, o en este caso los ángeles condenados, se pierde o se disminuye en el caso de los humanos cuando estamos en pecado, o se puede perder esta gloria formal totalmente cuando morimos en pecado mortal y somos reos de condenación, o bien cuando también un ángel se condena. Pero entonces, aún en la condenación, vamos a dar gloria objetiva a Dios siendo condenados. ¿Por qué? Porque vamos a tener que reconocer la justicia de Dios, ¿sí? Que su misericordia es justicia, no es impunidad, como algunos piensan, ay, es que Dios es misericordioso y me va a perdonar, y darle vuelo a todas las injusticias y a todos los errores, ¿sí? Y entonces, ¿qué? Confundimos la impunidad que hay en este mundo con la de Dios. Tenemos otro material que hay que poner mucha atención sobre esto de la santidad y, bueno, pues espero que lo disfruten. El capítulo 5 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, está dedicado a la universal vocación a la santidad en la Iglesia e inicia textualmente afirmando en su número 39 que la Iglesia, cuyo misterio trata de exponer este sagrado concilio, goza en la opinión de todos de una indefectible santidad, ya que Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu llamamos el solo Santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por eso, todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan a la grey, son llamados a la santidad, según aquello del apóstol. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta santidad de la Iglesia se manifiesta incesantemente y se debe manifestar en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Se expresa de múltiples modos en todos aquellos que, con edificación de los demás, se acercan en su propia vida a la cumbre de la caridad. Pero aparece de modo particular la práctica de los que comúnmente llamamos consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos, que por impulso del Espíritu Santo algunos cristianos abrazan, tanto en forma privada como en una condición o estado admitido por la Iglesia, da en el mundo y conviene que lo dé un espléndido testimonio y ejemplo de esa santidad. Y en el número 40 continúa diciendo textualmente que nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida, de que Él es maestro y modelo a todos y cada uno de sus discípulos de cualquier condición que fuesen,
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Envió a todos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y para que se amen unos a otros como Cristo nos amó. Los seguidores de Cristo, llamados y justificados en Cristo nuestro Señor, no por sus propios méritos, sino por designio y gracia de Él, en la fe del bautismo, han sido hechos hijos de Dios y partícipes de la naturaleza. Y por lo mismo, santos. Conviene por consiguiente que esta santidad que recibieron sepan conservarla y perfeccionarla en su vida como conviene a los santos, y que como elegidos de Dios, santos y amados, se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia, paciencia, y produzcan los frutos del Espíritu para santificación. Pero como todos tropezamos en muchas cosas, tenemos continua necesidad de la gracia de Dios, y hemos de orar todos los días. Perdónanos nuestras deudas. Fluye de ahí la clara consecuencia de que todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, que es una forma de santidad que promueve aún en la sociedad terrena un nivel de vida más humano. Para alcanzar esa perfección, los fieles, según la diversa medida de los dones recibidos de Cristo, deberán esforzarse para que, siguiendo sus huellas y amoldándose a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia, la vida de tantos santos. Y en el número 41 afirma que una misma es la santidad que cultivan en cualquier clase de vida y de profesión los que son guiados por el Espíritu de Dios, y obedeciendo a la voz del Padre, adorando a Dios y al Padre en espíritu y verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado con la cruz, para merecer la participación de su gloria. Según eso, cada uno, según los propios dones y las gracias recibidas, debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que excita la esperanza y obra por la caridad. Definitivamente, la Iglesia es santa porque santifica y porque es sacramento universal de salvación. La Iglesia es santificada por Cristo, y por Cristo se convierte en santificante, puesto que todas las obras de la Iglesia tienen como fin la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Es santa por la palabra de Dios y por la fuerza del Espíritu. Es santa por los sacramentos de la fe y los ministerios jerárquicos. Es santa porque en ella habita el Espíritu Santo, que es agente de santificación, el cual viene a ser como su alma. Además, el Espíritu se une a un cuerpo histórico y concreto, cuyos miembros están sujetos a debilidades y pecados, y por eso, entre el cuerpo y el alma de la Iglesia, persiste una tensión del alma que jala al cuerpo a la santidad. La Iglesia no deja de producir santos y frutos de santidad, porque esa es su finalidad, suscitar santos. La santidad católica es de tal forma resplandeciente que sigue siendo motivo de credibilidad y uno de los argumentos apologéticos más poderosos. La Iglesia es santa aún albergando en su seno a pecadores, porque no tiene otra vida que la de la gracia con la que sus miembros se santifican. Por eso la Iglesia sufre y hace penitencia por las faltas que ella tiene el poder de curar en sus hijos en virtud de la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. En la Iglesia todos somos llamados a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Dios Padre. Ya ven ustedes cuántas cosas, pero miren aquí la imagen de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias, que pues me acompaña el día de hoy, nos acompaña aquí a todos ustedes y que está ahorita entrando a sus hogares, a todos los hogares que están en Estados Unidos, en Norteamérica, Centro, Sudamérica, también en España. Un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de España, al padre Eliseo de Gea Gil, y aquí tenemos un saludo también para Vero Ruiz, para Romina, los amigos de Radio Católica que nos están viendo y que nos felicitan por el programa.
también a Evelyn Morales y también a la familia Mata Orozco, un saludo muy afectuoso. A todos, sobre todo a nuestros amigos de España y aunque las madres no ven el programa, pero les mando un saludo muy afectuoso a Sor Concepción y a Sor Triunfo, que son las madres que están en este convento maravilloso de Guadalajara con los restos de Sor Patrocinio y de Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordia. Pero vamos a seguir profundizando en estos temas después de un corte. Sigo viendo aquí todos sus mensajes que nos mandan, muy cariñosos. Yo también, pues les mando un saludo muy afectuoso a todos los que nos permiten entrar a sus hogares. Y bueno, ya escucharon ustedes este texto tan impresionante, tan profundo, tan hermoso sobre la santidad de la Iglesia y sobre la necesidad de santificación. Dice que de muchos modos se expresa la santidad y no sé si se dieron cuenta que había unos textos en donde venía que especialmente lo que hay que vivir es la caridad, y para vivir esta caridad, aunque también va unida con la fe y la esperanza, pues tenemos los llamados consejos evangélicos. ¿A qué significa esto? Bueno, significa que hay personas que se pueden consagrar, y de hecho se han consagrado a lo largo de la historia, a vivir los 3 consejos evangélicos, que son pobreza, castidad y obediencia. Es decir, entregar su vida absolutamente a Dios para vivir siguiendo estos 3 consejos que nos llevan a la plenitud de la caridad, o sea, de la vida, del amor a Dios. Y esto puede ser de 2 maneras. No sé si se dieron cuenta que ustedes en el texto, que hay personas que lo hacen de modo privado. O sea, eso no tiene que ser a fuerza público y ponerse a hábitos y cosas, ¿sí? Sino que en lo privado, muchas personas hacen esta consagración, a lo mejor con su director espiritual, con un sacerdote, con un ministro frente a Dios, desde la edad que sea, y viven en obediencia, castidad, ¿sí? Y pobreza. La pobreza no significa que no vas a tener nada y vas a andar pidiendo limosna en la calle, sino sobre todo el desapego, ¿sí? Algo importantísimo a lo que nos lleva esto es a ver que es importante el desapego, el desprendernos de todo, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra familia, de todo por seguir a Cristo, por cumplir su voluntad. Eso es vivir en la caridad, ¿sí? Realmente no se puede vivir la caridad mientras tengamos apegos desordenados a nuestras cosas, a nuestro egoísmo, a nuestros gustos y demás, ¿sí? No quiere decir que no te guste nada, no quiere decir eso, pero que no estés apegado a eso quiere decir que en un momento dado, si Dios te lo pide, se lo des con alegría. Y hay otra forma de vivir los consejos evangélicos, ahí viene, que son formas ya de instituciones dentro de la misma Iglesia que están bien ya reconocidas, como son, por ejemplo, las órdenes monásticas, las órdenes religiosas. Recordemos que los monjes, las monjas son de vida contemplativa, entonces están dedicados principalmente a la oración, mientras que los religiosos son contemplativa y activa, pueden tener actividades como colegios, hospitales, etcétera, pero estas 2 formas en donde se vive la fe, la esperanza y la caridad. Y es así como la Iglesia, que es santificante, por eso decimos que es santa. Cualquiera diría, ay, pero si hay tantos pecados. Sí, justo, porque acoge a los pecadores para convertirlos en santos, y porque, como lo dice el texto, el Espíritu Santo irrumpe, entra en la historia, en el pueblo de Dios, en un pueblo concreto, y lo va jalando como el alma jala al cuerpo hacia la santidad. Y en esa tensión que hay entre el alma y el cuerpo, entre la Iglesia y el Espíritu, entre el pecado y la santidad, pues la Iglesia va sufriendo, la Iglesia peregrina, y va haciendo penitencia para que vayamos alcanzando todos esta santidad, porque el que santifica principalmente es Cristo a través del Espíritu Santo. Recordemos que la Santísima Trinidad son 3 personas, y sobre todo lo que es este papel de la Iglesia, que tiene a Cristo como cabeza y como cuerpo a todos los demás cristianos, pues es unificada, vivificada por el Espíritu Santo, y ambos, Cristo y el Espíritu Santo, van a presentarla al final al Padre. Pero no nada más a toda la Iglesia, sino a cada uno en particular.
Cada uno de nosotros somos un producto del esfuerzo y del efecto que nos va a hacer el Espíritu Santo en nuestra alma para santificarnos y para presentarnos al Padre. Por eso tenemos que vivir siempre lo más apegados a los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, lo más frecuentemente posible, y siempre que tengamos pecado grave o mortal, pues acudir a la reconciliación. Todo esto se ve y luego hermosamente va diciendo el texto, porque todo esto nos debe llenar de alegría, de por qué es santa, ¿sí?, la Iglesia, porque santifica la Iglesia, porque es santificadora, porque es santificante, porque todos los santos que ha tenido la Iglesia en toda la historia constituyen uno de los principales motivos de credibilidad. ¿Qué quiere decir motivos de credibilidad? Que nuestra fe no es irracional, no es una fe ciega en algo absurdo, sino que justo hay signos o motivos que nos hacen reforzarnos en nuestra fe, y uno de esos signos es toda la cantidad de santos que se han producido en la historia de la Iglesia y que brillan con todo su esplendor, ¿sí? Santos, bueno, desde los primeros cristianos, desde los primeros santos, recuerden ustedes al primero, ¿quién fue? San Esteban, que además fue protomártir, fue el primero de los mártires, un joven de 17 años habrá tenido, alrededor de 17, 18 años, y que por valientemente presentar la doctrina de Cristo, pues es ahí mismo apedreado, teniendo, imagínense nada más, como testigo al que después iba a ser San Pablo, ¿sí? A Pablo de Tarso, que, bueno, después le viene una conversión por una gracia actual. Por eso nunca hay que despreciar al pecador, siempre hay que despreciar el pecado, pero no al pecador, porque grandes pecadores han sido en la historia después grandes santos cuando la gracia del Espíritu Santo, sobre todo la gracia actual, los convierte. Pero actualmente todas las estructuras, yo veo que el que va ganando en esta lucha es el maligno, ¿sí? Y eso no es por causa de Dios, ni por causa de la jerarquía, ni de la Iglesia, ni del Papa, eso es por causa de cada uno de nosotros, que estamos muy preocupados por quedar bien con el mundo y muy despreocupados de lo que es nuestra verdadera misión santificadora, o sea, santificante y santificadora, ¿sí? Que tenemos que santificarnos y santificar viviendo la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. La caridad, que es el amor perfecto a Dios, a nosotros mismos y al prójimo como Dios nos ama. Si no amamos al prójimo como Dios nos ama, no es caridad. Y por eso la caridad, que es una virtud teologal infusa, no alcanza su perfección y su plenitud sin el don de la sabiduría. El don de la sabiduría, los dones están por encima de las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, y en especial este don que es el don de la sabiduría, y que es el don más importante porque es saborear las cosas de Dios por sus últimas causas en orden al fin último de toda la creación, pero no nada más saborearlas y regocijarnos con ella, con esa verdad, sino vivirla. Por eso la sabiduría, el don de la sabiduría no es un hábito nada más teórico, especulativo, sino también es un hábito práctico que nos permite vivir plenamente el cristianismo y por lo tanto que perfecciona a la caridad para tener un amor perfecto que es el que nos va a llevar a la santidad. Por eso la Iglesia es santa a pesar de los pecados, ¿sí? Y por eso debemos estar felices de que Dios nos ha llamado, que nos ha justificado con su sangre y que podemos estar en este proyecto tan importante en el que no hay que perder tiempo para realizar nuestra misión de santificación y de glorificación, con mucha obediencia, con mucho cariño, con la jerarquía, con los sacerdotes, con las religiosas, los religiosos, orando por ellos, colaborando, obedeciendo sumisamente a las indicaciones que nos den. Pues hemos llegado al final del programa, se nos van los programas rapidísimo, pero qué bueno que han estado aquí con nosotros. Hoy que tuvimos a Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordia aquí con nosotros, bueno, pues les mando un saludo. Aquí ven la imagen que me acompañó hoy y bueno, pues los esperamos en la próxima sesión de concilios. Muchas gracias por su atención.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.